Buen día. El día de hoy vamos a, de alguna manera, concluir lo que aún nos falta de la segunda parte de español, que por razones conocidas de todos, pues no pudimos terminar. Pero déjenme hacer aquí también, y digo también porque ya lo he hecho en otras pláticas, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Les recuerdo que vimos y que hay un gran énfasis en mi clase de cómo acentuar. Espero que no lo olviden nunca, porque no hay nada peor en la vida que un profesionista que escribe sin acentos, que escribe con errores ortográficos. Eso es lo peor que puede existir. Entonces, recuerden, son cuatro reglas sencillitas y unas cuantas excepciones, y ustedes prácticamente sabrán escribir 98% de las palabras en español. Solamente hay alguna que otra ahí que luego no entro en eso, pero normalmente con eso ya pueden escribir perfectamente. También vimos algunas oraciones, algún tipo de oraciones, vimos cómo redactar, aunque no propiamente en el sentido de pasar la idea a, sino que ver cómo utilizar nuestros verbos. Vimos la conjugación de verbos, que yo sé que a muchos no les gusta, pero que luego es interesante saber por qué un verbo está en pasado, por qué el otro es condicional, etcétera, etcétera. Normalmente, como es nuestro idioma, lo utilizamos naturalmente, sin necesidad de ponerle apellido. Creo que si mal no recuerdan, así empezamos la clase, donde les dije, no vamos a aprender realmente nada nuevo. Lo que vamos a aprender aquí es que le vamos a poner apellido a todo lo que ya conocemos. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuántas clases de sustantivos hay? ¿Qué adjetivos hay? ¿Qué adverbios hay? ¿Para qué sirven los puntos, el punto y coma? Etcétera, etcétera. Todo eso lo vimos en español. Ahí en español me quedó todavía pendiente dos cosas. Una es el párrafo, que lo tienen ustedes en su manual de español, y que por favor les voy a pedir que lo guarden, porque lo vamos a ver cuando empecemos redacción 1. Para mí es muy interesante y muy importante que veamos esta cuestión del párrafo, porque el párrafo no es nada más que la idea principal se desglosa. Si así fuera, todos escribiríamos excelentes párrafos, y la verdad es que escribimos malos párrafos. Bueno, y la otra, que esa sí nos quedó con mucho, fue la de los géneros. Les recuerdo que hemos estado viendo desde el principio los géneros. Si mal no recuerdo, el primer género que vimos, género literario estoy hablando, es decir, entendemos por género es esa subdivisión en la que está dividida las cuestiones de la literatura. Vimos primero el ensayo, y quedamos de acuerdo, y de hecho hicimos algunos ensayos, en que el ensayo no es otra cosa más que la opinión puesta por escrito. Quedamos de acuerdo en que hay distintos tipos de ensayos. Hay ensayos científicos, hay ensayos líricos, hay ensayos poéticos, ensayos literarios, ensayos históricos, etc. Hay de varios tipos. Pero normalmente la característica de un ensayo es que es una opinión. Es una opinión, y por lo tanto puede inclusive ser subjetiva. Casi. Porque si el ensayo es científico, ahí sí no podemos ser subjetivos. Ahí sí tenemos que dar las cifras exactas, la precisión. No podemos ser subjetivos en eso. Pero sí podemos ser subjetivos en, no sé, si hacemos una crítica literaria, un ensayo literario sobre algún poema, pues ahí nada más va a aparecer nuestra crítica, nuestra plática, lo que vamos a decir, lo que vamos a platicar, ¿sí? No necesariamente va a ser con exactitud algo que se pueda encontrar en una enciclopedia. Por ejemplo, yo puedo decir que a mí no me gusta el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, y decir mi opinión porque no me gusta.
Si ustedes han leído libros de ensayos, casi la mayoría de las personas están de acuerdo que el Quijote de la Mancha es uno de los grandes libros y es el libro que de alguna manera inicia el género de la novela. Desde luego que a mí sí me gusta el Quijote, pero lo decía como un ejemplo. Bien, eso fue lo primero que vimos, el ensayo. Después, si mal no recuerdo, vimos la cuestión de la dramaturgia, es decir, las cuestiones de estos diálogos que se representan en un escenario, que pueden ser una tragedia, puede ser una comedia, puede ser un drama, y tenemos ahí la definición que no deben de olvidar nunca. ¿Sí? ¿Qué cosa es una tragedia? Una tragedia es una obra representada que normalmente siempre termina mal. ¿Qué cosa es una comedia? Una comedia es una obra representada que tiene un final feliz. ¿Y qué cosa es un drama? Un drama es la combinación de una tragedia y una comedia, es decir, que puede tener ambos. Sabiendo nosotros estas tres definiciones, no vamos a batallar nunca para saber cuando nos dicen que hay una comedia o que hay un drama o que hay una tragedia. Hoy en día nosotros leímos tragedias griegas, pero hoy en día prácticamente ya nos escriben tragedias griegas. Las tragedias griegas son aquellas que terminan terriblemente al final. Hoy en día también hay tragedias que terminan también mal, pero no con este sentido de como lo leímos con los griegos, donde uno de los personajes se saca los ojos y cosas por el estilo. Acá es un poquito más matizado el asunto. Bueno, ese fue el otro género que vimos: ensayo, drama. ¿Qué otro ensayo, qué otro género vimos? Estoy tratando de recordarlo porque, si mal no recuerdo, eran cuatro tipos de género, y el otro era el cuento. El cuento es aquello que cuenta algo. Sí, dicen, ay, pues claro, pues es algo que cuenta algo. Sí, pero tiene su técnica. Es decir, no es nada más... voy a contar cualquier cosa. Fui al supermercado, compré media docena de huevos y pagué y con un billete de 50 me dieron el cambio y me regresé a mi casa. Bueno, esa es una descripción de algo que hicimos. Un cuento tiene sus reglas también. Es decir, hay una introducción, luego sucede algo, hay un nudo ahí de algo que está pasando y luego hay una conclusión. Termina el cuento. De hecho, la novela la novela es como el hermano mayor del cuento. Y lo digo no en el sentido de que sea superior, sino nada más que lo digo en el sentido para entender. Alguna vez ya les había dicho yo que el cuento es la hormiga, mientras que la novela es el hormiguero. Es el hormiguero. Entonces ya ahí tenemos en la narrativa. Recuerden que se llama narrativa a todo lo que es cuento y todo novela. En este tipo de textos se cuenta algo. Hay de muchos tipos de cuentos: policíacos, cuentos románticos, cuentos de misterio, etcétera, etcétera. Y novelas igual. Ya hicimos la diferencia. Normalmente el cuento siempre se redondea, mientras que la novela puede quedar abierta al final. Y por último, y ahí fue donde nos quedamos, vimos el género de la poesía, que lamento mucho no haberlo terminado, aunque leímos un poco de la cuestión teórica, si mal no recuerdan conmigo. El poema, recuerden, son versos que se agrupan en estrofas. Los versos son como las oraciones, las estrofas son como los párrafos. Y con ellos vamos a
Hoy en día está muy de moda decir que solamente se cuentan cuestiones anímicas, es decir, cuestiones del alma, cuestiones espirituales. No es así. Los poemas también cuentan cosas, pero hoy en día está más de moda contar las cosas de lo que nos sucede, de nuestro sufrimiento, de la tragedia, de me siento triste, etcétera, etcétera. Con ello ya vamos con el ensayo, que tiene la idea en una opinión, y la otra es la de el cuento, que cuenta algo, la obra que se representa en el teatro, y estamos ahorita en el poema. El poema es algo peliagudo, porque la gente piensa normalmente que rimando ya cualquier texto es un poema. Una rima es eso, es una rima, taza con casa, nada más, no es otra cosa. El gran poema, el verdadero poema, es aquel que nos deja la poesía. Recuerden, poema y poesía no es lo mismo, aunque hoy en día se utilicen como sinónimos, no lo son. El poema es la forma, son los versos, son las rimas, son los acentos, es el título, es la estrofa, mientras que la poesía es lo que nos deja aquel verso que dijimos. Yo siempre les digo ese verso de Machado, que es muy efectista, pero que deja muy bien la idea. El poema es lo que voy a decir ahorita, son 2, 3 versos, pero lo que te deja como poesía es lo que tú interpretas. Y Machado decía: un hombre no es hombre hasta que no escucha su nombre en labios de una mujer. El poema fueron los 3 versos que dije, pero la poesía es la idea que nos dejaron estos 3 versos. Adentro de nosotros ya se está moviendo una serie de ideas. ¿Por qué yo no voy a ser hombre si mi nombre no es pronunciado por una mujer? Y ahí entra toda una serie de juegos. Ese es el gran poema, el que deja poesía, el que nos deja algo. Bien, esto es lo que quería yo decir sobre este género. Es el último género que tienen en su libro de español. Pero también, y quiero agregar aquí, en esta parte de nuestro manual viene una serie de divisiones. Ya les había dicho yo que una cosa es el poema, la forma, y otra cosa es la poesía. Vamos a dejar la poesía a un lado y nos vamos a ir al poema forma. Hay muchas formas de poemas y cada uno tiene su nombre. Hay unos que se llaman sonetos, otros que se llaman décimas, otros que se llaman tercetos, otros que se llaman elegías, en fin, hay muchas formas. Ahí en esa última parte de los géneros, en su manual de español, vienen explicados. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente las diferencias son el conteo de poemas. ¿Cuántos de versos? ¿Cuántos versos tiene un poema? Por ejemplo, una décima tiene 10 versos, ¿sí? Mientras que un soneto tiene 14. Sin embargo, una décima en sus versos tiene nada más 10 sílabas,
mientras que en el soneto el verso tiene 11 sílabas. Es decir, hay diferencia entre lo que estamos escribiendo. Ahora les recuerdo que todo verso tiene un acento. Acento es aquella parte donde se va más hacia arriba el sonido. No decimos todas las cosas llanas, no decimos papa, pa, pa. Lo mismo sucede en los versos, ¿sí? Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tus acciones y palabras vía, que con, etcétera, etcétera. Lo que quiero que escuchen es cómo, por qué suena tan bonito. Esa es una de las cuestiones que más se me acercan y me preguntan, oiga maestro, ¿por qué mis versos suenan tan feos? Suenan feos porque no tenemos conocimiento de esto que les estoy platicando, que se llama métrica. La métrica es la medida de todos los poemas, ¿sí? La cantidad de sílabas, la cantidad de acentos, ahora sí, las rimas, cómo se dividen las estrofas, etcétera, etcétera. Todo eso viene ahí en esa parte, en esa última parte del género. Sé que hay muchas preguntas al respecto y yo espero poderlas contestar cuando estemos en redacción, sobre todo, que hagamos algunos ejercicios y podamos pulir un poquito lo que estamos expresando. Con esto prácticamente cierro lo que es la parte que comprende español. Recuerden que empezamos desde lo más elemental, que fue el acento, y estamos terminando con lo que es el género, y estamos dejando afuera, porque ya no me dio tiempo y porque aquí me resulta difícil explicarlo, la cuestión del párrafo, que también la vamos a ver en redacción. Por hoy espero que esta muy breve, pero muy breve explicación de lo que vimos en el curso de español les haya resultado interesante. Cualquier duda que tengan, recuerden que ustedes tienen mi número de correo y háganme saber sus inquietudes y sus preguntas y yo con mucho gusto se las contesto o los remito al libro, porque básicamente es una buena sección esa de la poesía. Gracias por hoy.